Habemus papam. Con la manera de salir y con el nombre que ha escogido, ya está marcando lo que él quiere ser. Va a continuar con algo de Francisco, yo creo que sí, padre de el que fue después Benedicto IX, compró de alguna manera o impuso a su hijo casi adolescente en el papado. Fue un papa bastante sátrapa. El proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales. Una normativa que regule lo que se ha confundido con libertad de expresión y ha degenerado en un libertinaje. Los medios tradicionales quizás sean mucho más fáciles poderlos regular que las redes sociales. Y yo creo que a lo mejor puede ser un error tratar de meterlos los dos en la misma ley. Destodo Magazine. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. No privamos en eruditos. Saludos cordiales y bienvenidos una semana más a Destodo Magazine, donde hablamos de todo sin saber de nada. De este lado, Laureano de la Cruz dándoles la bienvenida a un nuevo episodio. Y como me gusta ser justo, pues los demás que se presenten ellos. Que trabajen, dices tú. Pues que sí, que claro, que trabajan. Que se ganen el sueldo. Con el sudor de su frente y de su micrófono. Bien, saludamos también a la audiencia y como siempre yo le recuerdo a usted que nos está viendo por acá que si quiere también nos puede escuchar a través de 97.9 FM o a través de Spotify todos los viernes después de las 6 de la tarde. Si no hay algún fallo por ahí en postproducción. Saludos cordiales, Diego López. Aquí al micrófono como el monaguillo. Diego tiene mucho trabajo hoy porque... Ya es la segunda vez, ¿eh? No, ya él ya quedó como el monaguillo. Se te va a quedar. Después cuando te lo quieras quitar no vas a poder. Soy el monaguillo de ustedes en la radio. Diego, yo creo que yo le puse a usted en el crédito la semana pasada el monaguillo. Bueno, si no estoy mal. De verdad. ¿No hay problema? Yo creo eso quedó en el texto de YouTube. Que quede para nosotros. Él quiere que quede para nosotros y lo anuncia aquí en un programa que ven millones de personas. Pues no le envíes el enlace a nadie. El daño ya está hecho. No. Pero... Bueno. Nada, contémosle a la gente qué hay para hoy. Bueno. Obviamente, por eso decía yo, Diego va a tener mucho trabajo porque sí o sí hay que hablar del Papa, ¿no? Sí, del flamante y nuevo Papa. Ya no es noticia, en el momento que usted vea este episodio pues ya sabe quién es, pero la verdad que estamos cerrando una semana histórica en este sentido. ¿Pero qué? ¿Nos metemos en sumario? Sí, vámonos. Obviamente la frase de la semana es la más esperada por millones de personas en el mundo. No la digas ahora. Y usted debe estarse imaginando cuál es. Exacto. Y también tenemos para recordar, o mejor dicho, por si usted no lo sabía, cómo surgió el tema del cónclave. Y fue gracias o desgraciadamente por el vergonzoso comportamiento de un papa llamado Benedicto IX. Wow. De todo hay en la viña del Señor. De todo hay, ¿Se da cuenta? Claro, no todas las viñas son aptas para hacer buen vino. En la iglesia también ha habido gente pecadora, desgraciadamente. Sí. Que hay mucha gente. Que no ha estado a la altura del Evangelio. Bueno, pero después nos darás detalles de eso. Ahora no te metas en el jardín. Y tenemos que hablar del proyecto de ley sobre libertad de expresión en medios audiovisuales digitales. En algunos sitios la palabra digital como que no aparece tal cual, pero ha hecho mucho ruido esta semana y yo creo que es justo y vale la pena que también hagamos una referencia a esto. Así que, como dice mi querida Dolly, esto y más en Destodo Magazine. Bueno, vamos con la frase de la semana y si Diego está aquí, pertenece a la iglesia, yo le voy a decir a Diego que haga de cuenta que él es el cardenal protodiácono que tuvo que anunciar esa frase famosa que es ¿cuál? O sea, que tenemos una especie de protodiego con nosotros. Protodiácono. Okay. Me creía que iba a decir protomonaguillo. No, me estoy acordando del vino, que ese vino también es muy bueno. Entonces, como yo me imagino que usted también sabe latín, porque tuvo que estudiarlo, ¿cierto? Digamos que lo estudié. No me manejo muy bien, no soy muy ducho con el latín, ciertamente. Pero obviamente él lo pronuncia mejor que yo, entonces yo le voy a dejar. Y además usted maneja esa solemnidad. Si tú supieras lo agradecido que está Diego en estos momentos. No, entonces, a ver, vamos a hacer esa frase de la semana. ¿Cómo fue, Diego? ¿Cómo es ese anuncio? A ver. Habemus papam.
Ok, pero hay una frase más completa que es esa frase. Sí, hay una versión corta y una versión larga. Sí. Anuntio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Ok. Que se traduce, les anuncio una gran alegría. Tenemos papa. La frase más esperada era ese habemus papam, ¿no? Que básicamente significa tenemos papa. Sí, si lo que es lo fundamental. Exacto, pero sucede que hay un protocolo, hay una fórmula, le llaman, que es completita en la cual se debe anunciar no solamente que ya hay papa, que ya tenemos un elegido, sino que hay que dar su nombre de pila con su apellido y anunciar cuál es ese nuevo nombre que él va a coger durante su papado. Ad reverendissimus Dominum, Dominum Robertum Franciscum Santa Romae Ecclesia Cardinale Prebots, qui sibi nomen imposuit León XIV. Okay. Ese va en español. Ese va en español. Ahora sí yo voy a traducir. Entonces, eminentísimo y reverendísimo señor Robert Francis Cardenal de la Santa Romana Iglesia Prevost, quien ha tomado el nombre de León XIV o 14. Yo digo 14. Consulté en la RAE, se puede decir 14. Eso va a ser como incómodo, llamarlo así como el Papa León. Suena como raro, ¿no? A ver, a León XIII se le llamaba León XIII, o sea, no era 13º, ni era... No, porque, por ejemplo, Francisco, Jorge Bergoglio escogió el Francisco, entonces era como más fácil decir el Papa Francisco. Porque no había ningún otro Francisco, pero el próximo sería Francisco II. Sí, entonces a este León XIV es como que suena como... Pero claro, no puedes decir Francisco II porque entonces parece que es un software actualizado. Recordemos que Ratzinger era Benedicto XVI. Exacto, Benedicto XVI. No era XVI. Juan Pablo II, ahí sí que era segundo, no dos. Sí, a veces se usan números cardinales. Es hasta que lleguen al 10. Del 11 en adelante cambia la forma de decirlo. Sí, porque ya suena como... Pero ese como que un león de papa. Si tú supieras que los Magalovers y toda esta gente han interpretado que el asunto va como por el león, el animal, y han escrito bastantes ridiculezas en las redes. Atento a esto. Bueno, Diego, sobre esa tradición de elegir un nombre, o sea, en diferente. El caso, por ejemplo, de León, ¿de dónde surge su nombre? ¿Por qué lo elige? Un poquito sobre eso. A ver, cuando un papa elige un nombre, también nos está dando una pista de qué tipo de papado va a llevar. No tiene que ser exactamente igual, pero sí que nos da como que hay una especie de devoción hacia ese papa, que en este caso entendemos que es a León XIII. León XIII, que va a ser el papa que va a poner a dialogar la Iglesia, la parte espiritual, con la parte más terrenal. Recordemos que estamos en la Revolución Industrial y que empiezan todo el tema de los derechos de los trabajadores y cómo la Iglesia con León XIII se implica en esa, no en esa lucha, pero sí en ese reclamo de los derechos de los trabajadores, de la aceptación de la propiedad privada, de la creación de sindicatos, o sea, por parte de la Iglesia animaba a que se crearan sindicatos. Es decir, es el iniciador de la doctrina social de la Iglesia. Doctrina social de la Iglesia, que es todo el pensamiento social que la Iglesia va desarrollando. Cuando el Papa actual elige ese nombre, se entiende, o yo entiendo, que lo que busca también es ligar su papado con esa tradición de la doctrina social de la Iglesia. No quiere decir que los papas que hemos tenido posteriormente no hayan trabajado la doctrina social de la Iglesia, porque Juan Pablo II le dio un empujón extraordinario, pero que hay como una especie de vinculación con ese origen de la doctrina social de la Iglesia. Y eso combinado, Diego, con el perfil, le da una dimensión tremenda. Hijo de inmigrantes, para empezar. Nieto. Me parece que es nieto de inmigrantes. Los padres ya eran de los Estados Unidos. Su padre no era español. Uno era español, si no sé mal. No sé. No tengo su árbol genealógico. La mamá tenía que ser de origen hispano. Yo estoy encontrando en las redes sociales que se está diciendo que el abuelo era español y también, o sea, claro,
uno de los abuelos venía por la parte española, los otros abuelos eran de la parte franco-italiana. Ah, sí, francés. También se ha dicho en las redes que también tenía un origen dominicano, pero ahora que parece ser que venía de Haití, no lo sé. Ahora estamos especulando. Sí. Lo que está claro es que él es nacido en Estados Unidos y que se siente muy estadounidense, peruano. Pero a la vez también muy peruano y por tanto muy hispano. Bueno, y de hecho cuando él saluda, que ya es elegido, utiliza el español también para saludar. A su que eso también diócesis. Es un indicativo, ¿no? De hacia dónde también quiere ir, ¿no? De dónde está su perfil. Exacto. Bueno, hay un dato bien interesante en torno a este tema del cónclave y como la tradición, y lo vamos a utilizar hoy, lo vamos a aprovechar para recordar, decir, para quienes ya lo sabían y lo habían olvidado, pero este es un dato que más bien no es muy común y creo que surge ahora. Yo hasta ahora lo leo, no sé si Diego había tenido la oportunidad de saber sobre el Papa Benedicto IX. Yo supongo que en algún momento lo estudiamos en la historia de la Iglesia. Pero nos queda un poco lejano. Danos luz. Queda bastante lejano, es del siglo XI y claro, recordemos que estamos en la Edad Media, en esa lucha de poderes que hay y bueno, donde había simonía, donde muchas veces la Iglesia tampoco, no la Iglesia, sino parte de los componentes o miembros de la Iglesia no estaban a la altura, como he dicho antes, del Evangelio. Y había muchas luchas de poder y en ese momento la Iglesia era una fuente de poder. Entonces, tener a una persona que fuera papa, pues era importante porque tenía todo el dominio espiritual sobre Europa y eso tenía una influencia extraordinaria. Por tanto, el padre el que fue después Benedicto IX, compró de alguna manera o impuso a su hijo casi adolescente en el papado. Y fue un papa bastante sátrapa, o sea que... Sí, fue un poco así como medio sinvergüenza. Hablan, pues, dicen en algunos textos, pues, que tuvo muchos comportamientos corruptos. Sí. Inclusive, él estuvo en el papado en 3 ocasiones y en una de esas, los cardenales del momento, al ver que su comportamiento, pues, no era ejemplar, le dijeron, ¿por qué no se va? Venga, le ofrecemos una platica y váyase, ¿sí? Algo así pasó. Pero pues en aquella época ya pagaban liquidaciones. Pero déjame decirte que sobornos. Que en una de las vueltas al papado es porque se lo piden para poner un poco de paz en la zona. Porque había una serie de contiendas y se entendió que él podía pacificarla y parece ser que lo consiguió. O sea que dentro de todo lo malo, el Espíritu Santo de vez en cuando también... Escribir derecho en renglones torcidos. Exacto. Bueno, okay. Entonces este papa fue un papa muy particular. Entonces, claro, sucede que como se elegía muy, digamos, a conveniencia y si había dinero de por medio, familias de poder... Y no tanto dinero, o sea, poder e influencia. Sobre todo influencia, creo que era el tema. Porque además era familia de la península itálica, porque en aquella época recordemos que no existía Italia, pero sí que existía los territorios vaticanos, o sea que eran bastante extensos, no es como ahora. Bastante extensos, no se circunscribían ahora a lo que es el Vaticano, sino que y entonces también tenía otro nombre, los estados pontificios. Los estados pontificios, pero que también eran una potencia militar. Uh-huh. O sea que era un ejército que también estaba al servicio de que bueno, de hecho este papa... Lo estamos complicando un poco. Sí, no, pero de hecho este papa para regresar utiliza el ejército. Porque una vez recibe el dinero, el ejército de la familia. Ajá. Bueno, el ejército de la familia. Entonces se arrepiente y dice, no, yo como que la estoy pasando muy mal acá. Déjeme volver otra vez al papado, que ya como que estaba mejor. Sí, porque además si me voy por segunda vez me volverán a pagar. Bueno. No, le pagaron en la última vez. Bueno. No, en la primera, Diego, en la primera. No, porque no era cada vez que se iba. No, es una ya que lo retiran definitivamente, aunque él va y vuelve, pero ya digo, muere en un monasterio impenitente, es decir, sin penitencia ninguna. ¿El cargo es vitalicio por esa razón? Para que no te tengas que ir más de una vez.
Acuérdate ¿O no tiene nada que ver? Que Benedicto XVI renunció al papado. Curioso. Porque renunció o lo invitaron a renunciar, pero Benedicto XVI renunció. No sé si que va con el nombre. Bueno. Sí. Ok, bueno, el punto es que a raíz de... Pero Benedicto XVI no renunció por corrupción ni por nada. No recibió nada. Diego, ya ha quedado claro, tranquilo. Por si acaso. Por si acaso, ¿no? 10, Pero vaya, 16... no está mal decirlo por si alguna mente mal pensada. Por si acaso. Entonces, bueno, aquí surge, digamos, es como lo que esa circunstancia da pie a que más adelante, entonces, Gregorio X ordene crear una asamblea entre los cardenales a puerta cerrada, bajo llave, sin que nadie del exterior pudiera saber qué era lo que se estaba discutiendo, y se elegía entonces en su momento al pontífice. Y otra vez volvemos con el latín. Esa frase con llave o cónclave viene del latín cum clavis, que traduce a asamblea también, ¿no? Sí, asamblea. que estaban encerrados con llave. Con llave. Y yo no sé si recuerdan, que porque lo han televisado, por lo menos por la radio yo lo escuché, como se decía, cuando los van a encerrar, salga todo el mundo. Extra omnes. Para que solo queden los cardenales. Y todo el mundo fuera para que no haya ningún tipo de influencia. ¿Y el servicio de catering, entonces, cómo funciona? Ellos salen a comer y después regresan. O sea, dentro ni agua. No lo sé si tienen agua, porque como yo no he estado nunca, en teoría todo lo que sucede ahí es secreto. Incluso he escuchado que esa película que hay, que se llama Cónclave, quiere parecerse a un cónclave real, pero que no tiene nada que ver con... Hombre, no, es que si no la película sería muy aburrida. Por ahí, con el tema del cónclave, y ya antes de pasar al personaje ya de la semana, que es obviamente nuestro nuevo Papa, León 14. 14. O sea, 14. 14. Apréndete el nombre creo que es 14, fácil. no, León es fácil. Fue más rápido de lo que se esperaba, ¿no? O sea, yo por lo menos pensaba, hoy estamos grabando viernes. Yo honestamente sí pensaba que iba a ser rápido. Hombre, no tengo una bola de cristal para saber cuán rápido iba a ser, pero cierta rapidez sí que yo... Sí, no sé. No tengo en qué basarme para decirte por qué intuía eso. Ahora sí, bueno, personaje de la semana, pues indiscutiblemente el nuevo Papa, León XIII, Robert Prevost. 14. Ay, 14. No, 14, el del 13. 13 ha pasado un tiempo. Ha pasado un tiempito. Diego, cuéntenos de él. Pues mira, sí, ¿dónde os conocisteis? Yo los conocí ayer por primera vez cuando salió al balcón. Pero sí estaba en la lista de los opcionados. El país lo tenía en la lista. Sí, pero... Era papable, pero no de los favoritos. No de favoritos, pero sí estaba en la lista. Era de unos que había en lista, pero no era de los que eran perfil Exactamente. Era de perfil bajo. A ver, yo escuché ayer el saludo que hizo, además de la bendición, y ahí me llamaron la atención varias cositas. Primero, que citó a San Agustín, o sea, con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo. O sea, que es una frase que era de San Agustín, que se lo decía a la gente de su diócesis. Por lo tanto, está como reclamando su identidad agustiniana. Cuéntenos un poquito, para los que no somos entendidos en la materia, sobre la comunidad agustiniana. A ver, a Agustín le toca vivir en una época donde el Imperio Romano se está deshaciendo y se piensa, o algunos piensan, que la fe se va a ir con el imperio. Pero Agustín dice que no, que la fe es algo que está por encima. De hecho, Agustín escribe un libro que se llama La ciudad de Dios, o sea, que es toda la parte, la dimensión espiritual de los seres humanos y tal. Entonces, él ve como que el mundo espiritual también tiene que entrar en diálogo con lo terrenal. O sea que por ahí yo creo que se ve también esa insistencia que él hizo también en la palabra diálogo, porque fue una palabra que también repitió muchas veces, varias veces. Diálogo y puentes y paz. Esas tres palabras
a mí me llaman la atención. O sea, paz, diálogo y puentes. Y después dijo algo que es que no tuviéramos miedo, que el mal no prevalecerá. O sea, que el bien estará siempre por encima del mal. O sea, que desde esa perspectiva también vemos que es un hombre con una fe impresionante, con una fe y un apoyo en Dios de saber que el bien siempre estará por encima del mal. Y que además en este tiempo pascual, como vemos, el mal, que puede estar simbolizado por la muerte, es derrotado con la resurrección de Cristo. Uh-huh. Le va a tocar navegar en un mundo complejo. Yo ahora estoy poniéndolo en perspectiva y de hecho quiero tomarlo como inicio. Desde el Papa León XIII en adelante, yo creo que cada uno con su estilo, los papas han tenido que convertirse en grandes líderes, mediadores y promotores de la paz en épocas muy complicadas. León XIII con la Revolución Industrial, pero después es que vinieron las 2 guerras mundiales, me estoy acordando de Pío XII, Juan Pablo II cocinando un poco la caída del comunismo, y ahora, que yo creo que vivimos en un mundo complejo, ese auge de los extremismos y nacionalismos de la extrema derecha simbolizados por Milei, Trump y compañía, lo siento, yo estoy posicionado al respecto, yo creo que también es todo un reto, porque claro, creyentes los hay en todos los lados. Y no solo, sino también todos los absolutismos, ya sea de un color o de otro. Exacto. Y te olvidas de uno que yo creo que también ha tenido una importancia. Bueno, Pablo VI también. Juan XXIII, San Juan XXIII. Juan XXIII, claro. Que fue el que dio también ese aire. Puso en marcha el concilio. El concilio, y dio ese aire nuevo a la Iglesia, de saber dialogar también, que va en la línea con León XIII, de dialogar con el mundo. Sobre eso, le pregunto a los dos, ¿ustedes creen que esa elección fue justamente conducida por esta situación que estamos viviendo ahora? Y que sea agustiniano, y que su discurso sea muy de agustino, y que su discurso sea muy, muy de paz, de diálogo. Yo no sé si ha sido el factor, tiene que haber influencia pero política. Ha sido un factor. Yo creo que se ha tenido en cuenta. Yo sigo diciendo que el Espíritu Santo es el que sopla, y que a pesar de eso, Dios sigue escribiendo resto en renglones torcidos. No estoy diciendo que sean renglones torcidos lo que está sucediendo, pero que el perfil que puede tener este Papa, yo espero que haya sido tenido en cuenta por la inspiración del Espíritu Santo en los cardenales. Además de la parte mundana que puede haber también, pero sí que haya sido una elección que haya estado abierta al Espíritu Santo. Ahora, también hay quienes dicen que de alguna manera su elección estuvo influenciada por el cargo que estaba ejerciendo, nominado por el mismo Papa Francisco. Mira, yo me he puesto a ver su currículum y tal. Es un hombre que es prior de la Orden de los Dominicos, de los Agustinos, y eso le hace ir por todo el mundo, conocer la realidad mundial de la Iglesia, especialmente donde están los agustinos, ¿no? Después es una persona misionera que cuando termina su cargo le dice a su provincial: mira, yo me quiero ir de misiones, a seguir en donde estaba, en Perú, y de ahí lo nombran obispo de una diócesis chiquitita con muy poca influencia, y que de repente el Papa Francisco lo llama, lo hace cardenal y lo pone al frente del dicasterio de los obispos. Claro, uno dice, evidentemente es del perfil de Francisco, una persona con olor a oveja, como él decía en su exhortación apostólica, la primera que escribió, La alegría del Evangelio, y es una persona que está con ese, que es pastor, que está con su gente, y de hecho, tú lo decías antes, cuando habla en español es para darle un saludo a su antigua diócesis, de la cual él es emérito, ¿no? O sea,
que conoce a sus ovejas y que además es una persona misionera, es decir, y la Iglesia es misionera. Y ese talante yo creo que va a ser importante en este papado. O sea, que viene de ser una persona con un perfil bajo, que llega a ser papa. Y yo ahí quiero ver la mano del Espíritu Santo. Porque normalmente o antiguamente casi todos los papas eran de la curia. Y los más papables estaban vinculados a la curia. Es verdad que este también estaba en la curia, pero llevaba 2 años en la curia. Todo el resto de su vida se la había pasado como misionero y con la misión también de visitar a los agustinos. O sea, yo creo que va a continuar con algo de Francisco, yo creo que sí, pero también hay un cambio, porque Francisco, recuerden que salió con la sotana blanca y este volvió a ponerse los ornamentos que llevaba el Papa cuando se le sale a saludar. Por lo tanto, vuelve a decir, estamos dentro de la tradición de la Iglesia. No quiere decir que Francisco no lo estuviera, Francisco también lo estaba, pero con talante de Francisco, pero en cada quien con su estilo personal. Sí, yo creo que este va a tener un estilo personal diferente a los distintos papas, y ya con la manera de salir y con el nombre que ha escogido ya está marcando lo que él quiere ser. Laure, no sé si tengas otra pregunta para Diego, que en nuestro caso hoy es el experto en el tema. Sí, no, retweet a la respuesta que ha dado, porque coincidimos en la percepción que tenemos sobre el perfil, y el perfil se construye con gestos, con símbolos, en esta etapa, porque el pobre hombre lleva 48 horas y... No lleva ni 24. O sea, la manera de vestir, la manera de decir, incluso el idioma que elige para... Bueno, esta mañana creo que era la misa de... Sí. Y también, por ejemplo, me pareció leer que había elegido 2 mujeres para las 2 lecturas de la misa. Entonces también marca como, bueno, qué bien, vamos... No sé, yo creo que los símbolos son importantes, ¿no? Porque los símbolos comunican. Después, aparte de ahí, viene realmente el trabajo pastoral, el trabajo de liderazgo, incluso un trabajo a nivel terrenal de mediar en muchos conflictos que están abiertos, unos explícitos y otros implícitos. Tiene muchos retos por delante, pero yo me siento optimista y esperanzado con este señor, también lo tengo que decir. Yo creo que también. Esta mañana estaba escuchando cómo en estas últimas décadas, los papas que hemos tenido, como cada uno ha tenido una influencia en un aspecto de lo que sería la vida, y lo que estaban diciendo, dice, bueno, ahora nos falta empezar a que la gente vuelva a los templos. O sea, de cómo, ese es un gran reto. Porque ahora mismo es verdad que el Papa está considerado como una figura de autoridad moral, además de espiritual, pero para aquellos que no creen sí que tiene un peso moral en el mundo y en la historia, pero nos falta también como... Y en eso todos tenemos que ayudar, todos tenemos que empujar, todos tenemos que remar, porque todos pertenecemos a esa barca de Pedro, que es la Iglesia. Y a todos nos toca seguir remando para que ese mensaje del Evangelio pues le vaya llegando a todo el mundo, y que todo el mundo realmente sienta que eso le da sentido a su vida. Sobre retos, dice usted, bueno, que vuelva la gente a la Iglesia Católica. Ese sería uno de los retos. ¿Cuáles otros cree que tendría? Hablemos de... O sea, yo he escuchado que es el que están diciendo, nos falta que los templos se vuelvan a llenar. Es verdad que con Francisco ha vuelto mucha gente también a los templos, pero, a ver, él habló también de sinodalidad ayer. También lo mencionó. Eso quiere decir que va a haber continuidad con esa visión que tenía Francisco de la Iglesia, que tiene que ser una Iglesia sinodal, dialogante, y que es capaz de escuchar y de dar la palabra a todo el mundo en la Iglesia. O sea, que yo creo que ese talante también lo tiene, y eso yo creo que es importante para nuestra Iglesia. ¿Y papel protagónico en términos también, digamos, políticos, cómo lo ve?
A ver, la Iglesia siempre ha estado de una manera visible o velada, casi siempre más velada que visible, en muchos conflictos. Y ha ayudado a que muchos de esos conflictos se resuelvan. Pero normalmente la diplomacia vaticana siempre ha sido muy discreta. De muy bajo perfil. De muy bajo perfil, pero que trabaja y sabe hacer muy bien su trabajo. Si esperamos que sea el que venga y dentro de 30 días, como decía Trump, ya va a haber paz en los aranceles del Vaticano. Paz en Ucrania, va a haber paz entre la India y Pakistán. No lo sé. La Iglesia, es más, yo creo que sigue trabajando en esa parte, y una de las cosas que le dolió a Francisco fue que no se pudo detener la guerra entre Ucrania y Rusia. Eso le dolía. Incluso una de las imágenes de Francisco llorando en Roma es esa, de la impotencia de que esa guerra pudiera seguir cobrándose víctimas. Bien. Dios dirá y el tiempo dirá. Yo creo que es un tiempo de esperanza. Sí, yo estoy contento. O sea, cada papa trae algo nuevo. Sí. Es como el dicho ese, cada hijo trae un pan debajo del brazo. Sí. Pues yo creo que cada papa trae algo bueno, algo que necesita el mundo pero no solo, porque también lo vemos en clave de mundana del mundo, pero también desde el punto de vista espiritual yo creo que este hombre puede ser muy interesante. Estás escuchando De Todo Magazine. Y bien, hemos llegado al segmento central de nuestro programa. Tenemos que hablar, y esta vez pues no vamos a seguir hablando del Papa, ni de la Iglesia, ni del incienso, sino de algo que ha hecho mucho ruido esta semana, que es el proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales y digitales, dependiendo de dónde leíamos, aparecía con un título o con otro, sometido por el Poder Ejecutivo al Senado. Y lamento decir que quizás vamos a tener que ser como muy especulativos y nos vamos a poner un poco en modo tertuliano, porque nos ha costado, confieso, por lo menos a mí, me ha costado un poco entender el texto de la ley. Será porque no soy experto en leyes, ni soy legislador, ni no soy nada de eso. No sé a vosotros cómo os ha ido. Sí, pues bueno, nosotros invitamos a Iliana Rosario, ella es periodista y comunicadora corporativa, trabaja en el Canal 29, ustedes la pueden ver todas las mañanas, madrugue, levántese, tómese el cafecito y vea el cafecito y véala a ella que está ahí en este programa comentando sobre las noticias del día y la semana. Y quisimos que ella, desde su punto de vista como una comunicadora que ha ejercido el periodismo y que está activa en el momento, pues nos aportara su punto de vista sobre este tema. Le hicimos 4 preguntas, vamos a ir escuchando una a una su participación, su opinión. Y nosotros también, digamos, desde este ejercicio de comunicación que hacemos también en este programa, pues creo que podemos aportar algo. Pero sí, como dice Laureano, entiendo que se habla de un cambio como profundo, ¿no?, en el proyecto, y la verdad, pues uno no lo ve tan profundo. No sé si es percepción mía, pero bueno, eso lo vamos a ir hablando. Arranquemos entonces con la primera pregunta que le hicimos a ella, y es: ¿cuál es su opinión general sobre este proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales? Mi opinión general sobre este proyecto de ley es que es necesario, urgente en nuestro país, una normativa que regule lo que se ha confundido con libertad de expresión y ha degenerado en un libertinaje, en escenarios de difamación y en muchos casos la normalización de las noticias falsas en nombre de la libertad de expresión. Considero que el ejercicio responsable de la comunicación debe ser regido por normas, que éstas evidentemente formen parte de un consenso de distintos sectores, pero es un proyecto que ya urge en la República Dominicana. Bueno, sí que es necesario, porque pues la ley que nos está rigiendo ahora es una ley de 1962 y obviamente lo que ha pasado con el contenido en Internet no está regulado. Ahora, el tema es que es un poco como complicado regular porque las redes sociales son autónomas. Y son personales. ¿No? Digo, hay algunas que son corporativas empresariales, pero otras son personales y las personas también difunden contenido por ahí. Exactamente. Entonces, pues esa es parte como de la discusión también que no solamente hay en República Dominicana, sino en el mundo. O sea,
¿cómo hacemos para que los dueños de estas redes sociales también, digamos, estén dispuestos a que haya una regulación de ciertos contenidos? Que eso hace muy complejo legislar hoy en día en torno a este tema. Sí, déjame como salirme de ese nivel de profundidad e ir a otro. A mí me ha preocupado del debate que yo he visto esta semana y participé en dos tertulias de estas medios radiales que se hacen en Twitter. Y es que muchas veces pretendemos regular para la sociedad sobre elementos y conceptos que la misma sociedad no entiende. Entonces eso genera un problema. Por ejemplo, la gente dice, es que me van a regular mi libertad de expresión. Digo, amigo, cualquier libertad para que sea libertad tiene que estar regulada, porque si no deja de ser libertad. Tu libertad termina donde empieza la libertad del otro. Y eso también aplica a la libertad de expresión. Iliana hacía referencia, estoy de acuerdo con ella, el tema de las fake news y las falsedades y demás. Yo ahora voy un poco más lejos. ¿Qué pasa con la generación por un lado y la difusión por el otro lado del discurso de odio? Yo últimamente estoy viendo auténticas barbaridades. Y la gente lo normaliza diciendo, es mi cuenta, yo publico lo que quiero, ya sea en texto, en audio, en video o en fotografía. Y digo, no todo es válido. Y la gente se cree que el único límite es la difamación. No, tú puedes hacer discurso de odio sin difamar y eso es terrible. Y de hecho eso es delito en muchos países del mundo. Y yo creo que hay que tener esos debates para que después estos proyectos de ley puedan ser exitosos, más allá de que el proyecto de ley esté bien, esté mal, esté regular o sea mejorable. Me explico, pero es que una cosa tiene que ir un poco acompañada de la otra. Si no, por muchas leyes que hagamos, siempre vamos a estar fracasando en el objetivo. Yo creo que es importante que haya una ley que se pueda regular todos estos medios y que y es en la línea de lo que tú estabas diciendo, Loriano, o sea, es todo el tema de la ética, o sea, de esa ética. Es verdad que a los profesionales de la comunicación se les trata en las universidades de darles una pinceladita de ética. Una capita de pintura, pero por lo menos se les da. Sí. Menos. Sí. ¿No? Y hay una cierta profesionalidad a la hora de trabajar los contenidos y a la hora de... Pero claro, cuando uno se pone a difundir aquello que sin ningún filtro ético, pues claro, ¿qué es lo que pasa? Se promociona el odio, se promociona las falsedades, se promociona, o sea, todo aquello que incluso va contra la libertad de los otros, que era lo que tú estabas diciendo. O sea, la libertad también la tenemos que proteger, no solo la mía, sino también la de los demás. Y ese es un gran problema que tienen esos que se van llamando libertarios, que me importa mucho la libertad. Y yo les digo, sí, el problema es que solamente te importa la tuya. Que el día que te importa la libertad del prójimo estaremos en la misma línea. Sorry, quería decirlo. Claro. Ahora, lo que sucede es que antiguamente, digamos, el ejercicio de la comunicación, sobre todo el periodismo, estaba concentrado en los medios tradicionales, ¿no? Radio y televisión. Claro, eso ha cambiado. Y hoy en día el escenario cambió muchísimo y cualquiera puede producir contenido. Es más, de un tiempo para acá se empezó a hablar del término periodismo ciudadano, que, por ejemplo, a mí me raya. O sea, no estoy de acuerdo con el tema del periodismo ciudadano. Es horrible. Porque tú puedes hablar de comunicación ciudadana si acaso. Claro, pero periodismo, o sea, es decir, el periodismo requiere una preparación, ¿cierto? Hacer una noticia requiere un proceso, hacer un reportaje requiere un proceso. Y eso lo aprenden quienes estudiamos comunicación y periodismo en las escuelas. De ahí el sentido y el valor de las escuelas y del estudio de la comunicación y el profesionalismo del periodismo. Agrega escuela universitaria para que esto se entienda bien, que si no, no te lo van a... Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día mucha gente de verdad se creyó el cuento del periodismo ciudadano, y periodismo ciudadano no es simplemente salir con una cámara, hoy en día con un celular, y hacer imágenes, grabar y de pronto narrar lo que usted está viendo o hacer un par de preguntas, a veces hasta impertinentes, en ciertos lugares donde hay, por ejemplo, accidentes, hay una tragedia, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que hoy en día sea mucho más difícil regular totalmente de acuerdo. Los contenidos. Y hay una cosa que a mí, que ahora me ha venido a la memoria, y perdón, que a lo mejor no tiene nada que ver, es que cuando hay un accidente, antes de darle auxilio a las personas que están accidentadas, lo primero que hacer es grabar. Oiga. Sí. Y muchas veces lo segundo es ver qué me puedo llevar. Claro, pero hoy en día, con el tema de las redes sociales, tenemos un afán de protagonismo y entonces yo tengo, comillas, la noticia.
No, tú no tienes la noticia. La noticia la tiene quien cumple el proceso de redactar el hecho, el acontecimiento como noticia. Porque además no todo hecho es noticia, por ejemplo. Estoy de acuerdo. Entonces, entiendo que en este escenario es mucho más difícil legislar sobre el tema y vuelvo y repito, el hecho de que los estados no tienen control sobre las plataformas digitales. Y, por ejemplo, Europa ha sido un país que ha tratado de cómo... Siguen tratando. Y siguen tratando, pero ha sido un proceso complicado, porque nos metemos con el tema de la libertad de expresión. Porque cuando entramos en el conflicto de los derechos es cuando se complica el asunto y eso siempre va a pasar. Pero a mí lo que me da miedo es que aquí ese conflicto la gente no se lo plantea ni correcta ni incorrectamente. Piensan, tengo derecho a todo y punto. Y yo creo que lo que decía Diego cuando hacía referencia a la ética, hace falta una reflexión profunda en este sentido. Si no, las leyes no van a lograr lo que pretendemos que queremos todos como miembros de la sociedad que se logre. Ahora, en este sentido, yo sí creo que los que tienen un papel protagónico son los directores de los medios tradicionales que tienen que, digamos, de alguna manera practicar la autocensura en ciertos contenidos, ¿no? Y de plano, ese contenido que ellos también llevan a las redes sociales, manejarlo de la misma manera. Pero obviamente en las redes sociales hoy en día hay mucha gente creando contenido y subiéndolo a las redes que no tienen la rigurosidad y el profesionalismo o la ética que demanda el ejercicio del periodismo, ¿no? Entonces, bueno, ahora, sobre eso hay una parte que tiene el proyecto, que es justamente en el capítulo 1, y se habla un poco del tema, y creo que entra en discusión con esto, y es aquello de lo que se estima como censura previa. Entonces, se dice, bueno, nada se puede censurar sino hasta que sea publicado. Y, por ejemplo, si no es veraz, hay que esperar. Entonces, muchas veces hay información falsa, hay información que puede acabar con la dignidad de una persona, y un poco volver atrás sobre eso cuesta. Y que además hay que hilar muy fino, porque no es lo mismo, por ejemplo, y disculpa si no utilizo ahora la terminología correcta, pero no es lo mismo lanzar al aire un contenido impreciso o una equivocación que tiene carácter involuntario que mentir con toda la intención para dañar. Yo creo que hay toda una serie de matices y de clasificaciones que en una ley de esas características debería también estar como muy clara. Por ejemplo, eso que dicen los abogados, lo de la buena fe y lo de la mala fe, tiene que haber como un criterio muy claro en el ámbito de la comunicación social para que quede bien establecido. No es lo mismo equivocarse que mentir. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de cuándo es una cosa, cuándo es la otra? Claro, la consecuencia del producto quizás es la misma, una fake news, pero bueno, una cosa es que yo me equivoque y otra cosa es que yo mienta. Y eso en periodismo, ¿cómo se come? Bueno, vamos entonces con la segunda pregunta que le hicimos también a Iliana Rosario, periodista y conductora del programa El Cafecito. La segunda pregunta es, ¿qué aspectos crees que deberían reforzar o modificarse en esta propuesta de ley? Este proyecto de ley tiene el reto de ser bastante claro. La ambigüedad en la interpretación de esta ley tan importante puede ser bastante delicada. Entiendo que a modo de reforzar evidentemente los mecanismos de sanción, las formas en las que se sancionaría los tipos penales de los delitos de difamación, de falsa información, entiendo que también debe fortalecerse el tema de verificación de las fuentes, la responsabilidad que tiene cada persona que comunica con la verificación de esa información. Entonces son algunos de los aspectos que deben ser muy, muy claros y reforzados en este proyecto de ley. Bueno, sobre ese tema, justamente yo creo que el proyecto se queda corto porque no hace mención a todo esto que decía Iliana. O sea, a una verificación de fuentes, a una verificación de información, etcétera. O sea, sobre eso no hace mención el proyecto de ley. No, a mí se me ocurre, pero corrígeme porque tú eres la periodista, que quizá un elemento que podría ayudar dentro de la ley es como a clasificar tipos de contenidos. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, soltar una fake news en un programa de noticias, como en un programa que está clasificado de noticias, como soltarlo, qué sé yo, en un programa humorístico donde se hace sátira. Pero yo creo que el impacto es diferente. Uno no va a un programa de sátira a informarse.
Y no sé, la verdad es que yo hice una lectura superficial de la ley, pero quizá clasificar, porque dependiendo de la categoría en que caiga un contenido, pues las infracciones pueden ser más graves o menos graves. No sé, no es lo mismo mentir en un programa de comedia que en un programa de periodismo de investigación, ¿no? Como que eso que es lo máximo. Quizás se me ocurre que por ahí puede haber una línea de profundización. Sí. Yo pienso que tal vez por ahí hay un fallo un poco en el proyecto y es que no define algunos conceptos, ¿no? Yo echo de menos muchas definiciones. Algunos tipos de contenidos o no clasifica las plataformas, no sé, creo que ahí sí hace falta un poco de esfuerzo en ser claro y conciso, como lo dice Iliana. Una especie de glosario, vamos. Sí. Que defina la... Sí, porque si no resbalamos todos. Porque lo que pasa es que Internet y las redes sociales son, claro, ya llevamos familiarizados ya muchos años con ellos, pero lo que tiene que ver con la alfabetización sobre el tema digital es muy poca. O sea, referente a la ley, ¿qué es plataforma? ¿Qué es medio? En mi caso personal, o aquí, Destodo Magazine es plataforma, es medio, es producto, ¿qué es? No me refiero a nuestras cabezas, sino en esa ley, ¿en qué categoría cae eso? O sea, como categorizar un poco también los contenidos. Y en función de eso, después ya pues sabemos un poco a qué atenernos. Ahora, sí que hay unas penalidades a los que hace alusión y claro, esto muy apegado también a otras leyes, a otras normativas relacionadas con la calumnia, la injuria, etcétera, ¿no? Pero creo que sí hace falta un poco el tema de aclarar términos, como lo dice Iliana, hace falta, yo veo como el proyecto un poco superficial, falta profundidad, sobre todo en todo lo que tiene que ver con los nuevos medios. Uno tiene la impresión de que es como la primerísima versión de un documento, ¿sabes? Sí. Y que le faltan como 6, 7 revisiones por otros. A ver, supongo que eso tiene como sus filtros y parece que nos ha llegado la versión como la versión 0, ¿no? Y a partir de aquí empecemos a construir. Que hay que enriquecer. Ahora, yo siento que hay un problema también un poco con el proyecto y es parte de la gente que estuvo trabajando en esta propuesta eran personas de medios tradicionales. Pues... O sea, nos faltaría la parte más de la gente que se dedica más a las plataformas, a las redes sociales. Lo que pasa es que en las redes sociales cada uno es un medio. Claro, claro. Entonces, en tu cabeza, en la ley no sabemos si tú eres un medio. Bueno, sí. No. Pero, por eso la falta de Ese definiciones. es el problema. Ese es que cada uno es un medio y claro, entonces porque cuando tú hablas de medios tradicionales, detrás hay una empresa. Y una empresa que tiene o quiere tener un prestigio. Y por lo tanto, la veracidad es algo que tiene que ser... No, tu imagen social está comprometida. Eso es tu valor. Es tu valor. Principal. Entonces, claro, en las redes sociales, como además muchas veces creemos que queda en lo escondido, donde nadie nos puede encontrar y tal y cual... Para nada. No, yo sé que no es que es para nada. O sea, que las redes sociales dejan su... Es público permanentemente. Permanentemente, pero muchas veces la gente se esconde ahí, creyendo que queda en la privacidad. No, ahí hay un tema, ahora que mencionas esto, hay un tema con el que yo no sé si es pertinente respecto a esta ley. Y es el tema del anonimato en las redes sociales. Gente que no pone su nombre, sino que se llama Soy Batman. Y @Soy Batman ha publicado no sé qué, no sé cuántos. Esto ya empieza a haber voces, no me refiero ahora a República Dominicana, en general, a nivel mundial, empieza a haber voces pidiendo que esto no se permita. Porque normalmente estas cuentas se crean por 2 motivos. Uno, para protegerte. Si tú vives, por ejemplo, en una dictadura, un gobierno autoritario, pues entiendo que te quieras proteger y te pongas una cuenta con seudónimo. Pero después hay otras, y yo creo que son mayoría, que la usan para poder agredir con impunidad. Y ahí yo creo que hace falta un marco legislativo, que no sé si sería en esa ley o en otra diferente, que sea específica de redes sociales, que meta la cuchara en eso, porque eso sí que son difundidores de odio, pero 24/7. Bueno, la ley hace alusión a que, digamos, en los contenidos digitales, en las plataformas, que se rigen en cuanto a cumplir con cierta calidad en los contenidos,
son producciones que tengan mínimo un 10% de la población dominicana. O sea, es decir, estamos hablando de que tiene que tener más o menos 1 millón de seguidores, ¿no? De gente que los consume, mínimo. Bueno, entonces no estoy preocupado. A ti no te aplica. A mí no creo que llegue por ahora. Aquí no aplica. Bueno, vamos con la pregunta número 3. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la creación del Instituto Nacional de Comunicaciones como órgano regulador con facultades sobre los medios tradicionales y digitales? Siempre y cuando este instituto ejerza una función autónoma, transparente y de verificación de la ética en el ejercicio de la comunicación, pues estoy totalmente de acuerdo con la creación. Adolecemos de una institución que pueda ser veedor y vigilante e incluso fiscalizar a todos los actores del proceso de comunicación en el país. Así que si va a tener este nivel de autonomía, así dependa del Ministerio de Cultura, pero que las sanciones contundentes que desde el principio comiencen a observarse podrían dejar ver cuál sería la función en el tiempo en la creación de este instituto. Siempre. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea. A mí que haya un organismo, si es verdad que se apegan a lo que dice la ley y lo hacen con transparencia y con ética, pues a mí me parece muy bien, porque también sería una especie de defensor del pueblo digital, ¿no? También hay que defender a los consumidores de contenido. Sí, defensor del consumidor de contenidos, tanto de los medios tradicionales como los... No, de cualquier medio, porque, a ver, no todo el mundo tiene la misma habilidad ni el mismo conocimiento para poderse defender y filtrar adecuadamente una fake news. Hay gente que tú la puedes engañar con mucha facilidad. Entonces, una parte de la sociedad es muy manipulable. Porque hoy en día, estoy pensando, por ejemplo, en la inteligencia artificial. La cantidad de videos, y ya con un nivel de especialización enorme que se están haciendo, donde tú te puedes creer que Donald Trump está jugando a fútbol con Maradona porque ha regresado del más allá. Y si alguien no está correctamente informado, pues tú dices que esto está pasando ahora en tiempo real. Entonces, ¿quién nos defiende de eso? O revestido de papa. Volvamos al tema. Sí, la creación del Instituto Nacional de Comunicación, INACOM, que entre otras cosas reemplazaría lo que hasta el momento venía, digamos, entre comillas, ejerciendo ciertas funciones, era la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Ahora, yo sí creo que tiene que haber una institución encargada de ejercer este rol, ¿no? De regular, digamos, alguno de sancionar, de gestionar, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, cumpliendo lo que dice la ley, ¿no? O sea, que no haya una influencia de parte del gobierno de turno por conveniencia en las regulaciones o sanciones, que en eso creo que la ley se cuida también, el proyecto. La influencia es inevitable, pero aquí, en China, en España, en Alemania, o sea, donde tú quieras. Porque para empezar, está el tema de los financiamientos, está el tema de la publicidad, aunque sea por concurso público. O sea, al final eso es muy difícil. Sí, claro. Esos son los medios tradicionales. Sí, yo sé. No son las redes sociales. Uh-huh. Pero tú también puedes recibir dinero para hacer publicidad en tus redes. Sí, evidente, pero claro, antes estábamos hablando de porcentajes de seguidores que pueden seguir a esa cuenta o no. Pero claro, volvemos a los medios tradicionales. Los medios tradicionales quizás sean mucho más fáciles poderlos regular que las redes sociales. Y yo creo que a lo mejor puede ser un error tratar de meterlos los dos en la misma ley. O sea, regular los medios tradicionales. ¿Tú crees que tendrían que ser leyes diferentes? Sí, porque funcionan de manera diferente. Pero pueden ser acápites diferentes dentro de una misma ley, no sé. O podría tener títulos diferentes en la ley y dedicarle algunos capítulos a lo que son las redes sociales y capítulos a lo que son los medios tradicionales. No me parece mal eso porque que estás planteando. Funcionan de manera diferente y yo creo que no los podemos meter todos en el mismo saco. Son diferentes, sí y no, porque a veces también hay una sinergia, ¿no? Hay canales tradicionales que tienen redes que usan otras plataformas de Internet para subir el contenido que producen para el medio tradicional, o a veces contenido complementario, que la programación de la emisora o del canal no le da el chance de emitirlo. Pero son personas jurídicas. Sí, claro.
Ahora, en términos legales, bueno, no sé, cuando una persona crea un medio, por ejemplo, nosotros creamos un medio, no sé, ahí en términos legales, tendrá que constituirse también como una empresa. Digo yo, no sé, porque a los términos de facturar pauta publicitaria y demás. Que, Dolly, bueno, ahora que la gente de YouTube no nos ve, es que nosotros somos muy raros porque no somos empresa, pertenecemos a una escuela académica, la escuela académica pertenece a una universidad, o sea, esto está como muy rebuscado. No, porque somos un medio de una institución académica. Ahora, nosotros no vivimos de los patrocinios, de la publicidad. Bueno, porque no ha llegado el primero. Bueno, pero... cuando llegue el primero... O sea, pero en el momento que llega el primero, tú ya tienes que regular esto. Claro. Entonces, mucha de la gente que crea estos contenidos para las redes sociales, dígase, por ejemplo, para YouTube, su fin esencial es facturar. Entonces, tienen que constituirse para poder luego hacer los cobros. Yo siento que sí, en ese sentido, por eso el proyecto se queda un poco corto y vuelvo y repito, entiendo que debió vincularse gente de no solamente los medios tradicionales y solamente periodistas, sino gente que también hoy en día tiene mucha fuerza produciendo contenidos, por ejemplo, para YouTube, ¿no? Y llegar inclusive a acuerdos también. El tema ético, ¿no? El uso de las imágenes y demás, de los niños y demás, claro, está reglamentado, lo dice el proyecto. Sí, pero fíjate, pero que a veces no se respeta. Fotos que salen de niños. A veces no se respeta. Que no están respetando su intimidad. Pero no solamente en Internet, porque en medios tradicionales de aquí, y por ejemplo de Santiago, cuando yo llegué a vivir acá, yo veía unas imágenes que eran aterradoras. O sea, nadie se autocensuraba en el uso de las imágenes de tragedias, accidentes, etcétera. Entonces, no haya niños o no haya niños por medio. ¿Cómo crees que impactaría esta ley en el trabajo cotidiano de periodistas, creadores de contenido y medios independientes? Este proyecto de convertirse en ley, más que una amenaza, debería representar una oportunidad. Y yo creo que hacia allá debe ir la comunicación, no solo de la República Dominicana, del mundo completo, con normativas claras, respetuosas, evidentemente, de lo que realmente es la libertad de expresión y difusión del libre pensamiento, pero siempre sobre la base de la ética y el respeto ciudadano. En ese sentido, entiendo que lejos de ser cualquier amenaza, puede ser una gran oportunidad, pero insisto, con, digamos que, razonamientos claros y muy consensuados entre todos los actores que forman parte de este conjunto de comunicación que ahora se amplía con el tema de las plataformas digitales. Consenso. Sí, ya aquí yo creo que esa es la palabra. Es imposible llevarle la contraria, totalmente de acuerdo. No, pero yo cuando estaba comentando el tema de la ética, me acordaba de aquello, cuanto más se habla en una sociedad de algún término, de algún concepto, es que está carente de él. Claro. Y yo he nombrado antes la ética, sí, o sea, claro. ciento de eso. Sí. Dime de qué presume y te diré de qué careces. Por ejemplo, en la ley me ha parecido que se habla del conflicto de intereses muy por arribita. Se menciona creo que una vez, pero como una cosa muy, muy ligera, cuando creo que es un tema que hay que sacarle mucha punta, porque eso se relaciona directamente con la credibilidad que puede tener el medio. Sí, lo que pasa es que ese es un tema también bien complicado. Y no de ahora. Claro que es complicado, pero complicado y medio. Pero no de ahora, porque hay muchos grupos económicos que han ido comprando los medios. Y que tienen sus más altavoces como los medios. Los medios más consumidos en el mundo, en España, en Colombia. De España han ido a comprar medios a Colombia. Sí, no, pero, o sea, y a ver, cada medio tiene que tener su línea editorial y puede tener su... Pero dentro de esa línea editorial tienes que ser veraz. Verás. Yo creo que esa es la clave, ¿no? La veracidad, más que la objetividad, porque ser objetivo es complicado también. O sea, tú no vas a ser objetivo dependiendo del medio al que pertenezca, del grupo, por ejemplo, en un caso, al grupo económico que pertenezca un medio de comunicación si el gobierno no lo está favoreciendo. O sea, la objetividad está en discusión. El tema es la veracidad. Sí, estoy de acuerdo y me gusta la distinción que haces, sí.
Bueno, nada, hay trabajo en el Senado, en el Congreso de la República. Yo creo que, como dice Laureano, pues hay que sacarle mucha más punta al proyecto de ley. Yo sí entiendo que se queda bastante corto, sobre todo en el tema que tiene que ver con los nuevos medios digitales, las plataformas, las redes sociales. Y clave, pienso yo, el tema del consenso. Ojalá, yo creo que habría que crear más bien como una especie de colegio, así como hay un colegio de periodistas, como un colegio de creadores de contenido donde lleguemos a acuerdos, ¿no? Y pongamos unas reglas comunes para que todos las cumplamos y no ir tanto a la sanción, sino ser mucho más conscientes sobre la influencia que tiene uno al crear un contenido y compartirlo con el público. Hombre, que haya sanción, pero sobre todo que haya prevención, porque cuando el daño ya está hecho es que hay cosas que no se arreglan con sanciones. Me estoy acordando ahora de la familia del merenguero Rubi Pérez, que no sé si lo habéis visto. Estamos grabando un viernes. Esta mañana me he enterado en un medio de noticias que le daban 48 horas a todos los medios y particulares que habían publicado la foto del cuerpo de Rubi Pérez por la discoteca cuando cayó, o si no, ya empiezan las medidas legales. Y estaba escuchando a Di Febles, que es una periodista que yo considero muy seria, que decía, pues muy bien por este precedente, porque creo que en el país nunca había pasado algo así. Porque aquí, lo que tú decías antes, el tema de cuando hay un asesinato, un accidente, una masacre, la gente cree que los cuerpos son cualquier objeto. Yo, amigo, pertenece a un ser humano y vamos a respetar. El que tenga las peores imágenes, las más sangrientas, ese es el mejor. Se hace viral, views, te pago, dame la exclusiva, etc. Y en eso yo creo que el consumidor también tiene mucha responsabilidad. Hombre, claro, eso es de lado y lado. Porque todo el tiempo le estamos achacando la responsabilidad al medio emisor. Pero nosotros, ¿cómo nos comportamos a la hora de consumir? La oferta va con la demanda. La oferta va con la demanda. Sí, pero algunas veces creamos la demanda. Claro. Es que se tienen que trabajar las dos partes. Una con educación y la otra con sanción. Lo tengo claro. Bueno, yo creo que hay un ejemplo icónico sobre eso y es lo que pasó con las Torres Gemelas. Claro, no existían los celulares con cámara, ha cambiado, pero los medios que en su momento cubrieron el evento no mostraron una sola imagen de un cuerpo. Yo nunca vi. Y poquitas salieron, y las que salieron donde la gente se estaba lanzando al vacío, desaparecieron. Bueno, digo, yo creo que aquí tiene que haber un tema también de autocensura, digámoslo así, de que quienes crean los contenidos o creamos los contenidos también en ese sentido, pues seamos conscientes de que tenemos un rol muy relevante. ¿Sabes de qué estamos hablando indirectamente? De la necesidad de legislar sobre el sentido común. Y eso es triste. Bueno, cerramos entonces, ahí queda la discusión. Vamos a ver qué pasa con este proyecto de ley orgánica. Bueno, ahora mismo muy orgánica no es. Expresión y medios audiovisuales. Bien, y cuando nos acercamos al final del programa siempre pasamos por la conexión tecnológica a cargo de nuestro friki de cabecera que nos va a hablar de algo que creo que nos importa a todos, que es el phishing. Revise bien su cuenta del banco. Conexión tecnológica. Muchas gracias por la presentación. Estamos acá de vuelta en Conexión Tecnológica. Y es que fue noticia en España esta semana que si un cliente de banco pierde sus ahorros mediante una estafa de phishing y no hay pruebas de negligencia por parte de la víctima, el banco tendrá que hacerse cargo del dinero, al menos hasta que el criminal sea encontrado y condenado. Este fallo judicial de manos del Tribunal Supremo de España marca un precedente único, ya que los bancos no estaban obligados a cargar con toda la responsabilidad económica en el caso de la pérdida de ahorros, por concepto de este tipo de estafas digitales, trazando así una probable ruta legal que sirva como referente para otras latitudes. Dicho fallo judicial implica además que los bancos españoles o que operen dentro de su jurisdicción deberán implementar nuevas medidas de seguridad. Estas medidas casi siempre suelen ser duplicaciones de las medidas de seguridad ya existentes o redundancias, que ahora vendrán acompañadas de inteligencia artificial para detectar posibles patrones anormales.
Si bien cada país cuenta con diferentes tipos de legislaciones para tratar los ciberdelitos, haciendo a los bancos en mayor o menor medida responsables para los pagos de indemnizaciones en caso de comprobarse las negligencias, como en el Reino Unido o Australia, en República Dominicana la legislación vigente no establece la obligatoriedad por parte de los bancos para realizar dicha indemnización. No obstante, independientemente del país, siempre habrá que pasar por un proceso judicial previo, donde se demuestre que el afectado no ha cometido negligencia al respecto. Pero, ¿qué es y cómo funciona el phishing? El phishing se traduce como pescar, y es lo que hacen los ciberdelincuentes. Pescan tus datos. Suelen captar la atención de la víctima con el fin de redirigirnos a páginas web fraudulentas que simulan ser legales y originales del servicio que ofrecen. Cualquier sistema que permita el envío de mensajes puede ser utilizado como medio para intentar robar nuestra información personal. En algunos casos, pueden llegar a intentos de robo de nuestra información a través de mensajes SMS o MMS, herramientas de mensajería instantánea como WhatsApp o redes sociales. En el caso de las redes bancarias, suelen suplantar los correos electrónicos simulando alguna notificación de operación bancaria e intentan que pinches algún enlace del mismo correo para solucionar el problema. Para evitar caer en la carnada, siempre evitemos pinchar enlaces de correos o contactos que no conozcamos, sobre todo si es del gerente regional de Amazon. Estos correos suelen ser de direcciones sin dominio de empresas, o sea, son de email, hotmail, etc. Pueden tener faltas ortográficas, solicitarle con carácter urgente que pinches algún enlace en el mismo correo, comunicaciones genéricas como estimado usuario o usuaria. También suelen ser indicadores de este tipo de estafa. Evitar descargar archivos adjuntos de estos correos y si son insistentes, pues alertar a tu banco por los canales oficiales. Esperamos que navegues con seguridad por buenas aguas digitales y hasta un próximo encuentro. Bueno, cerramos, nos fuimos. Hoy hablamos mucho nosotros. Sí, estoy como cansado. Sí, nos tocó hablar demasiado. Ay, sí, hablar. A ver si en el próximo programa te sacas un invitado del bolsillo que hable él. Nos tocó hablar de todo sin saber de nada. No, nunca mejor dicho. No, nos documentamos. Okay. Nos documentamos, se leyó el proyecto de ley, por ejemplo, se leyó sobre el Papa, se investigó, nos encontramos con Benedicto IX, que no sabíamos mucho de este personaje. Benedicto IX déjalo donde está. Sí, no, ni siquiera sabe dónde está porque ni guardadito lo tienen por allá donde enterraban a todos los papas. Ayer escuchaba un comentario de un niño que le preguntan, oye, ¿y cuando se reúnen los cardenales es con clave? Dice, no es con clave, es con padre, es con sacerdotes, con padres. Puede entrar cualquiera que sea cura, sí. Bien, la clave es que usted siga viendo este programa por YouTube los viernes después de las 6 de la tarde o escuchándolo por Spotify también después de las 6, o mejor, si usted es de ese medio tradicional que le gusta sintonizar la emisora y tal, usted pone ahí 97.9 FM, Estudio 97.9 y nos escucha. Tu momentum. Consumatum est. Ya, fin del programa, consumatum est. Listo. Eso es muy serio. No, déjame despedirme a lo salvaje, que me gusta más. Bueno, señores, hemos llegado al final del programa. No mientan, nosotros sabemos que les ha gustado mucho, así que difúndanlo. Meta el enlace en el grupito de WhatsApp y envíelo por donde envíen las bendiciones y los memes, por ahí mismo envíe este programa, que a alguien le llega. Y ya saben, gocen mucho, gasten poco y niéguenlo todo. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada, Destodo Magazine. No privamos en eruditos.